Bien, en este ejercicio les voy a explicar brevemente un cálculo bastante sencillo de lo que sería el área comprendida entre dos cúbicas planas, que corresponde básicamente a la gráfica de dos funciones relativamente conocidas, como es el caso de la función cuadrática x a la 2, y igual a x a la 2, y en este caso la función raíz cuadrada de x. En este caso, cuando a mí me piden calcular el área de una región que está limitada por dos curvas, la que representan las gráficas de dos funciones, en la muy buena teoría me tiene que dar un intervalo de integración para entonces yo poder efectuar el cálculo mediante la integral definida en ese intervalo. Pero como acá no lo tenemos, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente encontrar ese intervalo a través de los puntos de intersección de las curvas, que pueden ser inclusive un punto tal vez, o pueden ser dos, o pueden ser inclusive más. ¿Cómo vamos a averiguar cuántos son? Simplemente lo que nosotros debemos hacer en un caso como este es primero igualar, en este caso, las ecuaciones de ambas curvas para entonces poder encontrar un valor o varios valores de x que nos vayan a decir quién va a ser ese intervalo o cuáles serían los intervalos, porque a veces puede salir más de un intervalo de integración. Acá, antes de hacer el proceso de la ecuación, nosotros aquí ya estamos viendo un dibujito donde está básicamente más o menos esbozada la gráfica de y igual a x cuadrado, que es la parábola que contiene al origen, en este caso como vértice, y que es cóncavo hacia arriba, y la función radical, que es básicamente como la función inversa de x cuadrado, eso sí, restringiendo su dominio para que pueda existir la inversa, pero en este caso, lo que nosotros vamos a dar cuenta es que ellas van a tener dos puntos de intersección, este que ustedes están viendo acá, que es el 1,1, y también este otro puntito, que es el origen. Vamos a encontrarlos, en este caso, para poder deducir esos puntos, lo que hacemos es, primeramente, elevar al cuadrado a ambos lados para poder eliminar el radical. Y entonces, al elevar al cuadrado, entonces x a la 2 al cuadrado se convierte en x a la 4. Y la raíz elevada al cuadrado se me va a eliminar la raíz con el exponente y me queda solamente la x. Para poder resolver esta ecuación, aquí hay que evitar caer en un error frecuente que es pasar a dividir la x. Nosotros no podemos pasar a dividir porque no sabemos si ese número es el 0, que justamente el 0 es uno de los puntos que nos va a salir de intersección, entonces lo estaremos eliminando. Y lo que entonces hacemos en ese caso mejor es pasar a restar. Para proceder entonces a resolver esta ecuación mediante factorización, porque aquí podemos aplicar x de factor común y nos va a quedar x al cuadrado a la 4, más bien entre x queda x a la 3, menos x entre x que quedaría 1. Entonces aquí al haber factorizado, igualamos a 0 cada factor, tanto el x a la 3, al x más bien solito, como al x a la 3 menos 1. Ya la x como tal nos está diciendo que ella vale 0, y de esta otra ecuación nosotros podemos entonces pasar el 1 a sumar y luego obtener raíz cúbica a ambos lados para obtener raíz cúbica de 1, que sería 1, ¿verdad? Entonces ya nosotros tenemos que efectivamente la intersección se va a producir en 0, que era este puntito, en el origen, y en 1, que sería entonces este valor de 1 acá, que el valor de y se sustituye, o se encuentra básicamente sustituyendo el 1 en ambas ecuaciones, y nos vamos a dar cuenta que efectivamente nos da el mismo número, que sería también 1. Ahora sí, ya para poder hacer la integral, una vez que tenemos definido el intervalo, si nosotros no conociéramos las gráficas de las funciones, si no hubiésemos visto este dibujito por ningún lado, no nos daríamos cuenta que en este caso la raíz cuadrada va a ser la función mayor, que generalmente al menos yo le llamo el techo, y que x cuadrado, la cuadrática, va a ser el piso. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno creería que tal vez elevar un número al cuadrado va a dar mayor que sacarle raíz cuadrada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál va a ser mayor? El consejo que yo doy es que ustedes, ya definido el intervalo, que va a ser de 0 a 1, tomen un valor de x en ese intervalo. Generalmente siempre se toma el valor que está a la mitad del intervalo, entre 0 y 1, uno toma un medio que equivale a 0.5 y lo sustituye en el criterio de ambas ecuaciones, en el caso del criterio de las dos funciones cuyas gráficas aquí estamos intersecando para poder encontrar el área. Entonces, si agarramos el 1 medio y lo elevamos al cuadrado, eso nos va a quedar un cuarto, que vale 0,25, mientras que si el 1 medio lo evaluamos dentro de la raíz cuadrada, eso nos va a quedar raíz de 2 sobre 2, que es aproximadamente 0,70 y un poquito más ahí de decimales. Por lo tanto, entonces, la función mayor en ese intervalo va a ser la función raíz de x. De manera entonces que con esto ya nosotros vamos a proceder simplemente a hacer el planteamiento y el cálculo de la correspondiente integral. Entonces, el área estaría dada por la integral de 0 a 1, que es el intervalo que encontramos, de la función mayor, que es la raíz de x, menos la función menor, que es x a la 2. En este caso, noten que yo puedo reescribir el raíz de x como x a la 1 medio, y dejemos el x a la 2 así como está.
La integral de x a lo medio, ambas son potencias, entonces ya sabemos que la integral de x a lo medio es sumarle un 1 al exponente, que sería un medio más 1, eso me da 3 medios, y se divide entre 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por el inverso, que son 2 tercios, menos la integral de x a la 2, que es x a la 3, sobre 3. Esto que está aquí, por teorema fundamental del cálculo, lo vamos a evaluar en el extremo superior, que es en 1, y en el extremo inferior, que es en 0. En el extremo superior, cuando cambiamos la x por un 1, me va a quedar 1 a la 3 medios. Eso equivale a 1. 1 elevado a cualquier exponente siempre nos va a dar 1. Ese 1 multiplicado por 2 quedaría 2. Y entre 3 sería 2 tercios. ¿Qué le vamos a restar? 1 a la 3 entre 3. 1 a la 3 nos va a quedar 1, entonces sería 1 tercio. Menos, ahora cuando cambiamos la x por 0, 0 elevado a la 3 medios va a dar 0. Y multiplicado por el 2 tercios también da 0. Menos 0 a la 3 da 0, y dividido por 3 también va a dar 0, entonces simplemente el resultado que me va a quedar aquí, esto es un 0 que no lo voy a contar, y la respuesta va a ser 2 tercios menos 1 tercio, que eso da como resultado 1 tercio. Ahí ya las unidades va a depender de lo que el problema defina, si son metros cuadrados, centímetros cuadrados, o cualquier otra unidad, pues simplemente se puede trabajar incluso sin una unidad específica de área. En este caso, lo que nosotros tenemos es que la región entre estas dos curvitas, esta partecita que vemos acá, equivale a 1 tercio de unidades de área, que generalmente se puede representar de esta manera. Entonces espero que con este ejemplo les haya quedado un poquito claro cómo poder trabajar en este tipo de ejercicios de cálculo de áreas. Hay muchos otros casos, hay casos donde tal vez ya nosotros conocemos el intervalo de integración y no tenemos que averiguarlo, como fue en este caso. Habrán otros ejercicios en donde más bien haya que encontrar el intervalo y nos demos cuenta que no va a ser un intervalo, sino que son 2 o más, y hay muchas otras variantes. Más adelante puede que les suba algún otro videito también de cálculo de áreas, pero con otro escenario diferente al que acabamos de trabajar acá, para que ustedes se puedan ubicar un poquito y puedan ver las diferentes posibilidades de resolución que tienen ejercicios de este caso. Entonces ahí nos vemos más adelante con algunos otros videos relativos a lo que sería el cálculo de áreas entre curvas.